Inimos. Comienza un nuevo año litúrgico. Comienza este nuevo año litúrgico. 2022, de este 2022 al 2023. Acabamos de recorrer durante este año que hemos terminado ya en esta semana, el domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey y Señor del Universo, y va teniendo, como el domingo es el primer día de la semana, entonces va terminando toda esta semana, y ya el próximo domingo, entonces retomamos un nuevo año. Cuando yo pensaba en las bendiciones, logros y bendiciones que el Señor nos ha dado este año, uno de los que siempre me gozo es poder escudriñar las Escrituras, poder estudiarlas. Qué bueno que este año pasado pudimos ir yendo en Lucas parte por parte y prácticamente todo el Evangelio de San Lucas, con algunas cortas excepciones, lo estuvimos trabajando. Eso es una gran bendición, que uno no solo pueda leer, sino estudiar, orar y celebrar como lo celebramos en la liturgia dominical, que no simplemente lleguemos a las liturgias dominicales y uno pues a lo que toque, a lo que llega, a ver qué dice y no entendiendo en el contexto y sin recoger las riquezas de lo que el Señor nos quiere ir diciendo. Y por lo demás, con la vida cotidiana, con la vida de familia, con la vida de comunidades, para muchas personas se convierte como en una vida paralela a la liturgia, como en una vida paralela a la palabra, como que lo que jalonara su vida son los problemas. Hay muchos que cuando va llegando el final de año y entonces piensan en el año, ¿y qué me dejó? Lo que siempre dicen, ¿qué es? Que una vieja burra, que una suegra yo no sé qué, que bueno, o que tal problema, o que deudas. Y entonces cuando va llegando el final de año, lo que piensa son que las enfermedades, las operaciones, los sobregiros, las dificultades, y de pronto por allá una que otra logro. No, se trata de aprovechar este hoy, de aprovechar esta vida y vivirla plenamente, y para hacerlo entonces debemos dejarnos iluminar, guiar, fortalecer en la palabra del Señor. Por eso pues el ejercicio que hemos hecho de leer, eso es una cosa, de estudiar, de esforzarnos con la ayuda del Señor para vivir y de celebrar, tiene que ir motivando a que eso se vaya volviendo carne y vida en nosotros en este seguimiento del Señor. Estuvimos trabajando San Lucas y ahora comienza un ciclo donde el Señor a través de la iglesia nos invita a volver sobre San Mateo. Cada evangelio tiene elementos tan bellos, cada evangelio tiene sus énfasis teológicos tan especiales, tan espectaculares. Seguramente todavía ustedes, como yo, estoy saboreando tantas de las cosas que el Señor nos ha dejado en este evangelio según San Lucas. Pero ahora pasaremos a Mateo. Y es toda otra visión complementaria. Es toda otra visión complementaria que va a iluminar otros aspectos de nuestro seguimiento y de nuestra vida en el Señor. Y vamos a ir recorriendo también de la mano de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, estas 4 semanas de Adviento para llegar a la celebración de la Navidad, que se va a prolongar en la Epifanía, en esa celebración de Navidad que se prolonga en la Epifanía como manifestación del Señor a todos los pueblos. Y luego entraremos unas pocas semanas al tiempo ordinario. Y luego de ese tiempo ordinario entonces ya vendrá de nuevo ese tiempo de preparación, Cuaresma, caracterizado litúrgicamente por el color morado, reflexión, penitencia, conversión, para que lleguemos a preparar la Pascua del Señor, lo más importante, el centro de nuestra vida cristiana, la Pascua del Señor, la Semana Santa, y esa prolongación de la Pascua que, como saben, va hasta culmen Pentecostés, donde recibimos el Espíritu Santo.
Luego de las celebraciones que la liturgia católica ha puesto de la Trinidad y el Corpus Christi, vendrá entonces todo el resto del tiempo ordinario hasta sellar con la solemnidad de Jesucristo, Rey y Señor del universo. Y comencemos pues con este ciclo del Adviento en San Mateo. Yo sé que muchos de ustedes ya van a ir preparando, entonces, no solo los adornos de Navidad, y qué bueno que volvamos al pesebre y otra serie de elementos que pedagógicamente no nos van a dejar que se pierda la Navidad. Muchas de la gente y nuestro mundo secular entonces pretenden simplemente decir fiestas, fiestas, fiestas. No, el motivo de la fiesta es muy claro, el motivo de la fiesta es que Dios está con nosotros, el motivo de la fiesta es que Dios se ha hecho carne, lo que hace que esto sea fiesta. ¿Qué fiesta vamos a celebrar al final de este año? ¿Qué? Guerras. ¿Qué fiesta vamos a celebrar al final de este año? El nuevo gobierno. ¿Qué fiesta vamos a celebrar? ¿Qué invierno? ¿Qué deudas? ¿Qué intereses? ¿Qué miseria? ¿Qué problemas? No. El único motivo que realmente va a hacer que esto se convierta en fiesta y no en una parranda. Y la parranda, desgraciadamente, cuando hay crisis, más parranda hay porque más cosas hay que olvidar, porque más situaciones hay que sustraerse. Y entonces, así como en la época dura de la pandemia y en la época dura de los problemas, el único negocio que crece es el del narcotráfico, y crece entonces el alcoholismo, y crecen los juegos de azar, crece todo lo que no produce, crece todo, la pornografía y la destrucción del ser humano, porque están tratando de evadir y salir de una situación y de una vida que no son capaces de vivir porque no le han encontrado sentido. El motivo de la fiesta es que Dios está con nosotros. El motivo de la fiesta es Emmanuel. Y que quede muy claro y muy bueno que en los ambientes donde nos movemos con prudencia, con discernimiento, pero con claridad, los vamos llevando porque si no, nuestra gente, como de costumbre, se va a perder en parranda tratando de olvidar todo el montón de problemas que obviamente no van a olvidar, se les van a multiplicar. Y por eso, al comenzar este ciclo de la liturgia con las 4 semanas de Adviento que nos van a llevar a la Navidad, va a comenzar el Señor a llamarnos a velar. Vamos a ver este primer domingo de Adviento, qué es lo que nos va a decir al Señor, y lo quiero introducir con las palabras del Papa Francisco en otro momento también en el otro Adviento, en un Adviento pasado, recordaba el Papa y decía, hoy empieza el Adviento, estaba hablando un domingo, primer domingo de Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. En Adviento no vivimos solamente la espera navideña, también estamos invitados a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo, cuando volverá al final de los tiempos, preparándonos para el encuentro final con Él mediante decisiones coherentes y valientes. A ver, quiero recordar ese aspecto. Como ustedes saben, Adviento significa advenimiento, venida. Y entonces ya llegó el Señor, amén que ya llegó. Y por eso todo el tinte de celebración y fiesta que el Adviento nos prepara para celebrar la natividad del Señor, el nacimiento del Señor, que Dios es de los nuestros, que Dios está por y con nosotros, que Dios se ha hecho carne. Por eso es el motivo de nuestra fiesta. Entonces, ¿celebramos la Navidad, la natividad del Señor? Claro. ¿Qué más motivo de alegría y de fiesta que debe repercutir en todas las áreas de la vida? Que asumamos que realmente está el Señor. Es que hay muchos que viven como si el Señor no existiera, como si ya no se hubieran cumplido las promesas, como si Jesucristo fuera simplemente una leyenda. O inclusive a veces nuestra manera de fe
es como un ausente ilustre, o como uno de esos personajes importantes en el mundo, pero tan lejano. Pues no, cada celebración de la Navidad es ese llamado del Espíritu de Dios a vivir la encarnación del Señor, a asumir en serio que se ha hecho carne, que mi carne, que la de nuestros seres queridos, que nuestra historia ha sido visitada, asumida y redimida por el Señor que se ha hecho carne. Celebrar la Navidad, que tantas cosas tenemos que reflexionar desde allí. Pero no solo celebramos la Navidad que vino y es motivo de la gran celebración humana, sino que celebramos y nos preparamos para su segunda venida, para su segunda venida. Y en eso, entonces, como que se une el tiempo litúrgico del final del año, las últimas semanas del final del año, cuando se habla de el fin, la escatología, lo último, y entonces se vuelve a unir el fin de la historia, el fin personal, todas esas lecturas que, por ejemplo, los últimos domingos y en la liturgia semanal se va proclamando acerca del fin, se une con el principio. ¿De qué? De que la primera semana del Adviento siempre volverá a enfatizarnos es que así como el Señor vino, que entonces estamos preparando la celebración de la Navidad, el Señor vendrá, vendrá. Entonces esa es la característica del fin del año y del comienzo del nuevo año. La parusía, la segunda venida del Señor y las actitudes que hemos de tener. Y entre esas dos realidades, el Señor que vino y celebramos la Navidad, a preparación para Adviento, para celebrar la Navidad, entre el Señor que vendrá y preparamos ese matiz del Adviento, la parusía, la segunda venida del Señor. Entre esas dos venidas está este hoy. Está tu vida, está mi vida, está la vida de nuestras familias, está esta historia, está esta historia. Y en esta historia donde el Señor siempre está viniendo, siempre está llegando. Entonces todo eso se ilumina en este tiempo. Eso es un poco lo que decía el Papa acá. Y entonces nos invitaba a ese prepararnos para el encuentro final con el Señor mediante decisiones coherentes y valientes. Recordamos la Navidad, esperamos el glorioso regreso de Cristo y también nuestro encuentro personal, el día que el Señor nos llame. Durante estas 4 semanas estamos llamados a despojarnos de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando esperanzas, alimentando sueños para un futuro nuevo, nos decía el Papa. Entremos en la tónica de lo que va a ser este año. Aquí les recordé un poco las lecturas que nos van a acompañar en esta primera parte del año, los 4 domingos de Adviento, que ustedes van a estar representados en cada una de las velas de la corona de Adviento, que qué bueno que la hiciéramos y la colocaran en la casa y en los distintos sitios. Ya espero que prontamente esté por aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Por aquí una muy buena corona de Adviento. ¿Cuántas velas tiene? 4 más 1. 4 de las 4 semanas de preparación del Adviento y el culmen, la Navidad. ¿Y de qué color son? Cuéntenme a ver. Entonces, hay 3 moradas, hay una rosada y una blanca. Ustedes recuerdan que ese morado recuerda el sentido de reflexión, de profundizar, de escudriñar la Escritura y de conversión. Y esa rosada hace referencia al tercer domingo de Adviento o el domingo de la alegría, Gaudete. Y la blanca ya celebrando la Navidad del Señor, la Navidad del Señor. En esa corona generalmente hecha de pino o de alguno de los árboles que precisamente son capaces de superar el crudo invierno,
donde prácticamente todas las formas de vida se ven golpeadas de una manera especial lo vegetal, y entonces ese pino nos recuerda un poco como la eternidad, la resurrección, el triunfo sobre. Pues qué bueno que hagamos pues esa corona de Adviento, y entonces en cada uno de los domingos ir encendiendo una vela. El primer, el segundo domingo serán esas velas moradas. El tercer domingo, como les dije, es el domingo de la alegría, será la vela rosada. El cuarto otra vez la morada, y en el centro recordando la natividad del Señor. Este año, como estamos pues en el ciclo A de la liturgia, entonces vamos a estar proclamando el Evangelio según San Mateo. Y es por eso que el primer domingo de Adviento, en esa tónica de lo que les he explicado, se toma siempre de una parte bien adelante de los evangelios. Entonces uno esperaría, en la lógica simplemente de lectura y de estudio del Evangelio de Mateo, comenzar por el capítulo 1, versículo 1, ¿ya? Pero como está siguiendo el tiempo litúrgico, está aplicando el texto a la vida, al acontecer de la persona y la comunidad en el tiempo litúrgico, entonces el Adviento nos invita a prepararnos la primera semana a la parusía, a la segunda venida del Señor. Y ya los otros domingos, ya a partir del segundo domingo, si entramos en textos que preparan a la venida del Señor, al corazón, preparar el corazón, preparar, allanar los caminos, y cada vez más nos va sumergiendo a través de los maestros del Adviento, nos va sumergiendo en los misterios de la Navidad. Entremos a este primer domingo de Adviento. ¿Saben qué se celebra ahora? El 27 de noviembre, que nos cae este año. El segundo domingo será el 4 de diciembre. El tercer domingo será allá el 11 y el cuarto el 18. Para luego el 25, obviamente, la Natividad del Señor. Lectura del Evangelio según San Mateo, de este primer domingo de Adviento, ciclo A de la liturgia. En aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempo de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que no entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, velar, velen, gregoreite, es la expresión griega, de donde viene Gregorio, velar, vigilante. Gregoreite, velen pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, la tónica con la que empieza el año litúrgico, primer domingo, es todo de contraste, pero es por eso que les he explicado. Porque claro que vamos a celebrar la Natividad del Señor y las últimas semanas del Adviento nos van a colocar en toda esa tónica de la Natividad, del nacimiento del Señor. Pero las primeras, uniendo con el final del año litúrgico pasado, nos recuerdan que es que el que vino, y amén que vino y lo celebramos, vendrá, vendrá. Y yo los quiero invitar a que de verdad vamos a tomar la palabra del Señor en serio, que no es fácil.
nosotros los seres humanos, quizás por un mecanismo de defensa psicológico, nos vamos acostumbrando no solo a postergar esas situaciones y momentos definitivos que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con el encuentro definitivo con el Señor, que tiene que ver con el juicio de la existencia. Vamos postergando, sino que también como que vamos olvidando, suponiendo y olvidando. Así como esas cosas quizás importantes que usted tuvo o tiene en la casa, pero muy bien guardadas y olvidadas. Pero muy bien guardadas y olvidadas. Ya, sí, sin uso, ya no están en la esfera de uno. Eso sí, no las van a tocar. ¿Ya? No las van a botar ya. Pero no están en el ámbito de la realidad de uno, en el ámbito de lo práctico. Es más, no solo ateos, no solo agnósticos o de cualquier otro tipo de creencias religiosas, sino, lo peor, a veces hasta cristianos y católicos no han tomado en serio eso de la finitud y lo del encuentro con el Señor. Y es un contraste muy interesante porque las primeras comunidades cristianas, si había algo que tenían a toda hora ahí pendiente, era que ya viene, ya viene, ya viene, Maranatá, ven Señor Jesús. Se ve que en la predicación del Jesús histórico y en la predicación de las primeras comunidades, esa urgencia de no dormirse, esa urgencia de vivir velando, de vivir atento, de aprovechar la existencia, fue de las cosas más claras que Jesús le dejó a sus discípulos. Continuamente en la predicación del Señor, es más, desde la primera palabra, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, es que el tiempo se ha cumplido, es que el reinar de Dios ya ha llegado, es que la respuesta hay que darla ya, conviértanse, crean, vivan de acuerdo a esta buena noticia. Y hay cantidad de palabras en el Evangelio urgiendo, o sea, la urgencia de asumir la vida con claridad, con plenitud, con radicalidad. Y además les fue quedando de que la muerte y resurrección del Señor, Él vendría. Y entonces es urgencia de que ya viene, ya viene. Es más, muchas veces hasta lo malentendieron. Y muchas veces esa urgencia la malentendieron y por malentenderla, algunos hasta dejaron de atender las necesidades cotidianas de la existencia. San Pablo condena por allá en algunas de sus cartas porque algunos en las comunidades, malentendiendo este mensaje de la segunda venida del Señor y de la urgencia de estar pendientes de la venida del Señor, muchos hasta dejaron de trabajar. ¿Se acuerdan? Y entonces San Pablo, ¿qué es lo que les decía? Tranquilos, mijitos, yo sé que para la abogada no se ha hecho nada, le tengo un remedio, el que no trabaje, que no coma, y para que vea ahí sí cómo aterriza. No le den comida para que vea cómo empieza a aterrizar, ¿ya? El que no trabaje, que no coma, porque como decía ya un gran filósofo, un hambre es muy dura. Entonces, la urgencia de un primer momento donde llegó a descuidar las realidades de la vida cotidiana, ha pasado ahora, y ya desde hace buen tiempo, a que el Señor venga, que la parucía, que la venida del Señor, la gente ya no cuenta con eso. Cuando de pronto algunas malas interpretaciones apocalípticas, y entonces cada tanto, o en el milenarismo cuando se acabó el año 1000, o aún en el milenarismo con el año 2000,
o con cualquiera de esas predicaciones, no es que ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo. Y también en una falsa predicación que no corresponde al mensaje del Evangelio y al mensaje del Espíritu del Señor. Entonces van pretendiendo meter la gente en angustia y hasta en una cierta desesperación, y no propiamente en el ambiente de conversión y de coherencia a la que el Señor nos ha dejado en el Evangelio. Entonces, esto de aprender a vivir en el tiempo y esto de la finitud, de los límites personales, de los límites familiares, de los límites de todas las cosas, las instituciones y de los límites de la historia humana, entonces no ha sido fácil ni acertadamente tratado la mayoría de las veces. Es tanto que, como les decía, hoy la mayoría de personas, aunque sean creyentes, entonces que el Señor va a venir, que la parucía, sí, pero no, eso no entra en su ámbito de vida. Siquiera, al menos, les queda un hecho de realidad. ¿Cuál hecho de realidad? La constatación de la finitud personal. ¿Cómo así que usted se va a morir? ¿Cómo así que usted y yo nos vamos a morir? Y muy seguramente antes de la segunda venida del Señor, que ya muy pocos se atreven a decir como Pablo en un momento, y los que estemos vivos cuando el Señor vuelva, seremos entonces llevados a la presencia del Señor. No, ya ni el Pablo al final decía eso. Y hoy prácticamente nadie lo dice. Pero lo que sí tenemos que enfrentar, aun cuando aplacemos y ni pensemos en la segunda venida del Señor, la parucía, lo que sí tenemos que enfrentar es que cada uno de nosotros nos vamos a morir. Y entonces, viendo esta palabra del Señor y esta imagen, y sí, puede ser que dos estén allá en el campo trabajando. Al uno le da un patatús y se murió, y el otro le va a tocar seguir cultivando solo y enterrarlo. Y las dos están moliendo, y a una le da, a esta que tiene más colesterol, le da un patatús y se murió, y la otra sigue. Pero es que eso es la finitud personal, y es bueno volver sobre el tema de que es que a lo que se refieren muchos de estos textos es a la parucía o segunda venida del Señor, donde recogerá toda esta historia, todo el tiempo y todo lo existente. Y vendrá, amén que vendrá, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuándo? Se las tengo. ¿Cuándo? Muy claramente. El día y la hora, nadie lo sabe, dijo el Señor, ni los ángeles del cielo. Y en una palabra súper atrevida, que yo enfatizo que de ninguna manera pudo ser una construcción de la primera comunidad cristiana, como algunos dicen sobre otras palabras, pero una palabra en la que Jesús declara su ignorancia. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. O sea que eso está en la potestad de Dios Padre, de Dios Padre. Por eso es muy extraño cuando no solo aparecen ángeles, sino que ponen a la Virgen, que fue tan callada y que reflexionaba y guardaba las palabras del Señor en su corazón, la ponen a hablar y a decir tantas cosas, a veces en el imaginario, muchas veces enfermo, de algunas personas. Y entonces comienzan en un lenguaje extraño a decir, no, es que se va a acabar, es que mire qué tal cosa, es que mire qué tal otra, es que mire qué tal otra. La verdad es que el tema del cuándo en las Sagradas Escrituras sobre la parucía, la segunda venida del Señor y lo que implica el fin del mundo, el Señor lo dejó más que claro. El día y la hora, nadie lo sabe, está en la potestad del Padre. Por eso va muy en relación a lo que hoy nos presenta el Evangelio. Es que eso va a ser como cuando el diluvio.
Y entonces cuando venga el Hijo del Hombre, ocurrirá como en los días de Noé. Antes del diluvio la gente que comía, bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos pensaron, taque. Entonces, el que esa realidad, primero lo que las Sagradas Escrituras nos afirman es la realidad de la finitud, no solo de cada ser humano, lógico, obvio, sino la realidad de la finitud de toda esta historia y de todo lo que existe. ¿Qué nos afirma además? Que no es solo la finitud y que no es simplemente entonces la canción que decía el poeta criollo, nadie es eterno en el mundo. No, no solo ese tipo de finitud, sino la otra gran verdad es que el Señor vendrá y que no es que simplemente se acaben las cosas, sino que el Señor viene a recoger su creación, viene a recogernos a todos, viene a recoger la historia, la parusía del Hijo del Hombre. ¿Comprendido? Ese es un dato claro de la fe, de la palabra del Señor. Y el otro dato claro es que sobre el cuándo lo tenemos más que claro. ¿Cuándo? El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios Padre. Y que inclusive va a tener ese carácter de repentino, va a tener ese carácter, entonces ahí sí aplicando a las realidades de tipo personal, así como estamos hablando de esos dos finitudes, la finitud de cada uno de nosotros, la muerte, y la finitud de la historia. ¿Cuándo va a ser? No, murió de repente. De repente, ya. Hay unas cosas que pueden ir como avisando, ¿cierto? Como unos ciertos signos. Pero lo que el Señor dijo acerca de la parusía, la segunda venida, ¿qué fue lo que nos dijo? Aquí, como en muchos otros momentos, nos dice que va a ser como, por ejemplo, cuando Noé, que la vida y que cada uno seguía con sus ritmos y con sus cosas y con su supuesta lógica y seguridades, y que vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá el Hijo del Hombre. Es más, nos coloca las realidades de la existencia cotidiana del trabajo, de que están moliendo el trigo y de todas las cosas. Entonces, eso nos queda claro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, ya sabemos las actitudes que no son correctas de acuerdo al Evangelio. No es la angustia, no es la desesperación, no es una incertidumbre vaga. No, es que este mensaje lo que da es esperanza, o sea, una espera con sentido, una espera con sentido. A ver, cuando se habla de la finitud, o sea, cuando se habla del fin personal, la muerte, del fin de los seres queridos, del fin inclusive de las cosas, de las empresas y de las cosas, aquellos en los que ponemos nuestros amores. Y cuando se hable del fin de la historia, de la finitud y del fin de la historia, no es un mensaje que para los que creemos, porque hemos recibido la palabra y la enseñanza del Señor, no es para meternos en el miedo, ni en la zozobra, ni en la angustia, ni en la incertidumbre, ni en la desesperación, sino, y tampoco en la negación, que es el camino que les digo que muchos han tomado, así como muchos toman el camino de la negación a nivel de la segunda venida del Señor y la negación del mismo Dios, toman hasta la negación de su propia finitud y de su propia muerte, y en la práctica viven como si nunca se fueran a morir, como si no tuvieran limitaciones, o sea, están ajenos a la realidad, alienados, enajenados, ajenos a la realidad. Pues no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Por el contrario, dice, vivamos con la esperanza. Lo que este tipo de realidad, porque no es de pensamiento, no es de creencia, no es de imaginario, es de realidad. La finitud humana es la realidad. La finitud mía y la finitud de todas las cosas es la realidad. Lo que nos invita es ¿a qué? ¿A qué? A vivir con esperanza.
a vivir con esperanza. La esperanza es una espera creativa, la esperanza es una espera con sentido. Y por eso hablar de Adviento es profundizar en los maestros de la esperanza. El Adviento es el tiempo especial en que la virtud de la esperanza se trabaja en primer lugar. Las grandes virtudes de la fe, la esperanza, la caridad. Pues el Adviento es por excelencia el tiempo en que ¿qué trabajamos? La esperanza. Es el tiempo del aprender de los grandes maestros de la esperanza. A veces hemos escuchado ese lema que se popularizó con nuestros abuelos. Mijito, tranquilo, que lo último que se pierde es... Ojalá. Desgraciadamente, de las primeras cosas que se pierde es la esperanza. Y lo primero que llega generalmente ante las crisis es la desesperación. La desesperación, la desesperanza, y no solo la desesperanza, sino la desesperación. Las incertidumbres, las angustias. Muchachos, es que no aprendemos a vivir. ¿Por qué? Porque no aprendemos del que es la vida, y para eso es el Evangelio. ¿Para qué? Para aprender a vivir. Y este tiempo concreto de Adviento es el tiempo para aprender sobre la esperanza, de los grandes maestros de la esperanza. Y entonces todo este tiempo vamos a estar jalonados por los grandes profetas y patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, maestros de la esperanza: Abraham, Moisés, los profetas, de una manera especialísima Isaías, el profeta Isaías, el gran profeta de la espera, esperanzadora del cumplimiento de las promesas de Dios. Es el gran poeta y maestro de la esperanza, de las promesas de Dios que va cumpliendo. Y en ese sentido entonces también será Juan Bautista, al que la iglesia le va a dedicar buena parte siempre en el Adviento, como el que maestro de la esperanza, que sabe vivir una esperanza activa, una esperanza realista, una esperanza que se compromete a allanar los caminos, porque es el que verdaderamente cree, confía en que viene el Señor. Usted se acuerda de aquel, no sé si cuento o verdad, de aquel que llevaba un pueblo como año y medio, 2 años sin llover, y luego que se estaban muriendo de hambre, la crisis económica terrible, todas las cosechas perdidas, ni siquiera para tomar el agua normal, la sequía y todo eso. Y entonces, ¿qué? Como en muchos de nuestros pueblos creyentes, organizaron entonces una novena y un clamor al Señor pidiendo que lloviera. Y ahí sí se reunió todo el pueblo a esas rogativas, se reunía, pues claro, todos estaban muriendo de hambre y todos estaban afectados, ahí sí. Entonces ahí sí hicieron mover al párroco, sacar los santos, sacar la Virgen, pedirle al Señor la rogativa, ¿para qué? Para que lloviera. Y apenas ve el párroco a toda esa gente, dice: pues que va a llover, hombre, con esa falta de fe de ustedes. Como que esa falta de fe. Hasta que por fin vio por allá un muchachito que trajo paraguas. Hasta que por fin vio por allá un muchachito que ese sí creía. Porque cuando salió de la casa, ¿qué le dijo la mamá? Vamos a ir a pedir, ¿qué? Para que el Señor haga que llueva. Entonces el niño, ¿qué fue lo que hizo? Llevó paraguas. Ese sí creyó, ese sí creyó en el valor de la oración. Pero los otros, y pudiera contarles también, esta me la sé con Elías, pero otro día se las cuento con Elías, cuando precisamente Elías sube al monte Carmelo, a lo alto, y le dice al rey, después de 3 años de sequía: muévase rápido para su palacio, porque ese coche que usted trae con esos caballos se le va a quedar atrancado
por la lluvia en el fango, después de 3 años de sequía, cuando él comenzó a pedir. Muy bien, esas se las cuento otro día. Pero precisamente estamos en de que la venida del Señor, ¿sí será que lo estamos esperando efectivamente y su venida? ¿Y sí será que nos estamos preparando para ese encuentro? Y aun cuando usted siga aplazando, sí, la parucía del Señor, pues muy seguramente no me toca vivo. No soy de los tan optimista como Pablo, que los que estemos vivos cuando Él vuelva seremos raptados y ni siquiera nos vamos a morir, sino que derechito vamos a ser llevados al cielo. Mínimo la constatación de realidad de que usted y yo vamos a morir. Y que también esa muerte puede ser de repente. Y que puede ser el día como tantos que sabemos que se levantaron a comer, a beber, a casarse, a hacer 1000 cosas. O aun cuando sea con la lógica del desgaste y con todo un montón de signos que a la mayoría de ustedes ya se les ve, tendríamos que aprovechar hoy para prepararnos. Es que ni siquiera con los avisos, ni siquiera con los avisos. Y tendríamos que prepararnos. Hernán, ya que te estás durmiendo, tráeme pues un cafecito. Sí, anda y me traes otro. Y entonces tendríamos que prepararnos, aprender del Señor. Y para eso, como les dije, es este tiempo de Adviento, donde aprendemos la esperanza. Es que cuando las cosas no llegan, uno puede desesperar, uno puede volverse ansioso, uno puede dejarse comer por la incertidumbre, e inclusive llega un momento donde uno entra en la negación del futuro, en la negación de la posibilidad de futuro. Pues es que hay 1000 cosas en la vida práctica donde lo experimentamos. Por ejemplo, para hablar de algunos y algunas, las relaciones afectivas. Pero es que ¿cuándo va a llegar? Mire cuántos trenes han pasado y ya el último que viene es el último vagón. Y entonces uno puede ir entrando en no solo en la desesperación, no solo en la incertidumbre, sino en la negación de la posibilidad de futuro. Me voy haciendo entender. Pero eso es muy gráfico, la economía. Claro que pasa en todo. Es que la desesperanza crece de una manera abismal. La desesperanza es que antes esperaban, antes soñaban, antes tenían imaginarios, antes tenían sueños, metas y luchaban por. Ahora hay muchos que ya tiraron la toalla en un montón de áreas de su vida. Por ejemplo, cuando las situaciones económicas, cuando el desempleo, el drama del desempleo y tantos otros dramas en la vida cotidiana donde uno quizás esté esperando que su cónyuge cambie, o quizás usted es mucho más maduro espiritualmente y está esperando que usted mismo cambie. Y se levanta todas las mañanas o al menos se levantaba con esa ilusión hasta la última vez que se vio en el espejo. Y entonces en esas situaciones, si se dan cuenta que el Adviento tiene que ver con la realidad de la existencia. O sea, o aprendemos a esperar y tenemos esperanza, o nos desesperamos. Y no solo nos desesperamos, angustiamos y todo eso, sino que puede llegar el momento en que ya ni esperemos. Usted se acuerda de ese muchacho familiar suyo, ese que llevaba 38 años tullido en la piscina de Bethesda. ¿Sí se acuerda de eso? ¿No? ¿Se acuerda que hasta la esperanza la había tenido? Claro, al principio él tenía una oración que les voy a pedir que después la editen, una oración que me enseñó mi tío,
como era tullido, entonces decía, dame Señor paciencia, y en el culo resistencia, pero ya ni eso, pero ya ni eso, ya lo que, ya cuando se agitaban las aguas, gracias, ya cuando, eso tradujeron mal allá, eso no fue lo que dije. Entonces, ya cuando se agitaban las aguas ni se movía, ni se mosqueaba, ni se despertaba, ni se despertaba. ¿Por qué? Porque había perdido hasta la esperanza. Ya la única parte ya que al final ora vez, dame Señor paciencia. Entonces, entremos a la palabra de lo que el Señor nos quiere dar en este Adviento. Y fíjense que en medio de todo ese contexto de que nos va hablando de que el Señor vendrá, de la realidad de la finitud humana y de la finitud de la historia, y de la sorpresa de que vendrá, lo esperado, pero resulta que ya no lo esperan y que va a seguir la gente haciendo lo que sea, porque nunca tomaron en serio su vida. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Velen, gregoreite, velen pues y estén preparados. Velen y estén preparados. Y esto es una palabra muy dura. Y esta es una actitud muy dura. Porque es que velar, vamos a ir profundizando precisamente en este tiempo. Y este domingo el Señor nos está pidiendo eso, a velar. ¿Qué significa velar? A ver, díganme ustedes. Estar despiertos, claro. El primer sentido de velar, el sentido propio, significa renunciar al sueño de la noche. Vigilar. Renunciar al sueño porque se puede hacer para prolongar un trabajo. Sabiduría capítulo 6, verso 15. O para evitar ser sorprendido por un enemigo. Si usted está ante un enemigo, una situación así de vida o muerte, ahí no duerme nada. Mejor dicho, no es como alguna que se duerme cuidando un tigre. No, si el tigre realmente lo soltaron, usted no se va. No se va a dormir. Si el peligro es inminente, usted, entonces, a veces hemos tenido que velar por un trabajo. ¿Se acuerda cuando se tuvo que trasnochar por un examen? O se tuvo que trasnochar por un trabajo que no podía aplazar. Los niños bebés, dígamelo a mí. Entonces, ese tipo de situaciones nos lleva a sobrepasar algo tan bueno y normal y tan necesario como es el dormir, el sueño, o para no ser sorprendido pues por un enemigo. De ahí resulta, además del sentido lógico primero y claro, resulta un sentido metafórico. Velar es estar vigilante. Gregorio significa vigilante, de esa expresión griega gregorein, ¿ya? Estar vigilante, luchar contra el sopor, contra el sopor y la negligencia a fin de llegar al fin que se persigue. ¿Ustedes alguna vez le ha tocado luchar contra el sueño? Pues mire. Oíste cómo es de maluco esa pelea, ¿cierto? Cómo es de maluco esa pelea. Pero es que somos malos peleadores. Porque es que, por ejemplo, cuando uno va conduciendo un auto y tiene que llegar o algo así, y entonces le está dando sueño, uno sabe que tiene que hacer lo necesario y que no puede ir con medias tintas. Y entonces que ponga el radio, que empiece a cantar, que vaya comiendo, porque uno dormirse comiendo es un poquito difícil. Ya, inclusive hay unos todavía más tremendos, ya cuando necesitan y se están durmiendo, unos que llegan al extremo del encendedor,
ponerlo donde no es. No les estoy diciendo que para la próxima enseñanza voy a traer un encendedor ya con algunos, pero sí hay unas cosas más fáciles y más lógicas. El uno ponerse de pie, el uno respirar profundo, el uno escribir, ¿cierto? El uno lavarse la cara, hacer tantas cosas, son las cosas más lógicas. Y entonces es ese velar, estar vigilante, que es luchar contra el sopor o a veces la negligencia y el cansancio. ¿Para qué? Para lograr el fin que se persigue. Para el creyente el fin es estar pronto a recibir al Señor cuando llegue su día. Por eso es vigilar, velar y estar vigilante a fin de vivir en la noche sin ser de la noche. A fin de en medio de las luchas de la vida no dejarse sorprender. Muchachos, y esto nos trae un mensaje muy fuerte. Esto nos trae un mensaje muy fuerte y es para este tiempo. Y en pleno contraste con lo que vive el mundo. Fíjese que precisamente el mundo, y más en esta época, esta es de las épocas más difíciles para vivir la fe, más difíciles para la familia, más difíciles para la comunidad. Yo recuerdo que cuando era joven y con todo el ímpetu de evangelizar, entonces organizábamos desde siempre muchas cosas para la Pascua, y qué bendición, qué respuesta. Y entonces tratábamos de organizar muchas cosas para la Navidad, y qué decepción, qué decepción. Desde hace muchísimo tiempo que yo no organizo cosas serias para Navidad, porque qué decepción. No, organizamos un montón de cosas, tomas del Parque Bolívar, hacer esto, aprovechar las novenas, aprovechar esto, aprovechar tal cosa y tal otra. No. La gente está como en una tromba de consumismo, en una tromba de problemas, en una tromba de preocupaciones, en una tromba de otra carreta, e inclusive de la Navidad lo que han hecho es un motivo superficial de comercio. Las novenas de Navidad, donde más gente va es a los centros comerciales, no es a las parroquias, no es a los sitios de celebración de la fe. Las comillas mejores novenas de Navidad son en los centros comerciales. ¿Qué cuento de novena de Navidad? Lo que es una distracción con unos motivos medio sanos, y qué bueno. Entonces, con unos coros muy bonitos, con un montón de regalos, con un montón de disfraces, con un montón de cosas. Pero la profundidad del Adviento y de la preparación del nacimiento del Señor y todo eso, no. Lo folclórico y cultural, ya a través de algunas cositas. Pero qué difícil se ha vuelto este tiempo para evangelizar. Han tratado de quitarnos también la Semana Santa y la Pascua, y muchos la perdieron hace tiempos, y desde ya están pensando en las vacaciones de Semana Santa, para dónde se van a ir, y para muchos son vacaciones y para otros y no es Pascua. Pero al menos en los creyentes del común más se conserva, y qué bueno que muchos vivimos y trabajamos la Pascua, y uno nota los frutos de la Pascua y Pentecostés. Pero qué difícil se ha vuelto culturalmente la Navidad. Ojalá al menos a nivel de la familia podamos recuperarla, que se supone que la Navidad es un espacio que al menos se puede convertir en un espacio familiar. Pues, sí. Que por el medio ambiente se está congregando, dice ella, al menos la gente un poquito por lo ecológico. Por ejemplo, los alumbrados pueden tener un sentido ecológico, o sea, gastarse la plata de la ciudad y suya y mía en un tipo de alumbrados y subiéndonos la energía en tanto, y ni siquiera beneficiando a las clases medias, en fin, pero algo así. En todo caso, esa es la idea.
¿A dónde va el Evangelio diciéndonos en este primer domingo de Adviento? Vigilar, vigilar. Y entonces estamos profundizando en qué es lo que el Señor nos está dando detrás de esto. Gregoreo es el verbo, velar, vigilar. Claro que hay otros verbos similares, pero no los vamos a tratar aquí. Y cuando pensamos en eso, hay un primer texto que nos viene, es el mismo texto de Getsemaní, donde Jesús precisamente le dice a los discípulos: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Hace apenas 20 días tenía la alegría de nuevo de estar haciendo un retiro en Getsemaní, allá en las ermitas en el Romitaggio de Getsemaní, y por todas partes tiene allá Fray Diego y la comunidad allá los letreritos de las palabras del Señor en referencia a Getsemaní. Entre otras, aquella de Lucas que dice que Jesús enseñaba en el día en el templo y pasaba la noche con sus discípulos en Getsemaní, y que cada rato se reunía allí con sus discípulos. Es más, que cuando el traidor Judas buscaba dónde entregarlo, es que él sabía dónde se reunía. De noche se reunían en Getsemaní, como dice en San Juan. Allá acostumbraba ir a pernoctar, a pasar la noche. Y entonces, entre otras, está esa: ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo. Es que hay momentos y situaciones que lo exigen. Lógico que hay que descansar y que el sueño es absolutamente indispensable para la salud, claro. Pero es que la actitud de vigilancia del creyente no es solo para algunos momentos en la noche, sino para el día, para la vida cotidiana. Es que lo peor es que nos mantenemos en la cotidianidad de la vida en una actitud de dormidos, O sea, y cuando decimos dormidos no es de estar descansando, sino de falta de conciencia, sino de no estar conscientes. Y entonces por eso estoy poniendo aquí la imagen de Jesús en el huerto de los olivos y los discípulos dormidos. Y entonces están tantos textos del Evangelio llamando a la vigilancia física, como en Getsemaní, que implica también el poder tener una vigilancia espiritual, o a la vigilancia espiritual en tantos textos de la Sagrada Escritura, en la aplicación a lo espiritual. Es más, y quiero resaltar la segunda lectura que se nos va a presentar en el Evangelio del primer domingo de Adviento. Va a ser uno de esos textos. La segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 11 y siguientes, vuelve sobre ello. Dice lo siguiente: hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. ¿Qué es lo que dice? Tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Obvio, pues parecía Pablo predicando aquí. Ya es hora de que despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Muchachos, despierten. Muy bien, ya voy a terminar. Muy bien, ¿qué recomendación? Entonces, no es tanto pues como que entonces ahora no va a volver a dormir, no, por el contrario, es muy importante que uno duerma cuando tiene que dormir, para que pueda estar despierto cuando hay que estar despierto. Claro, claro, por eso les digo, la palabra tiene varios sentidos. Tiene un sentido literal, que es a no dormir por un trabajo o por una situación, y habrá momentos en la vida
donde nos va a tocar hacer vigilia, velad. Acuérdense la vigilia de la Pascua y muchos otros momentos de vigilia o situaciones en la vida que ¿qué hay que hacer? Velar y orar para no caer en tentación, momentos difíciles de la vida, que eso es lo que hay que hacer. Pero más allá del velar físico de no dormir, es la actitud en el espíritu. Es la actitud en el espíritu. Muchachos, ¿cómo la necesitamos? Miren, vamos llegando al final de año y a veces cada uno de nosotros, como tantas veces nuestros hermanos de comunidad, como tantas veces los coordinadores, entonces que inclusive las palabras que vienen después es la parábola del mayordomo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que el Señor puso al frente de su servidumbre para darle la comida a su tiempo y se me durmió este tonto? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Usted y yo somos los llamados y ayudarle a la gente a despertar. Como dice la lectura, hermano, es que tomemos en cuenta el tiempo presente y que no es un sacrificio vano, sino una manera de vivir en plenitud, en presencia del Señor. ¿A qué es a lo que nos tenemos que negar? A las obras de las tinieblas, a las obras de las tinieblas y revestirnos con las armas de la luz. Y entonces lo que debemos, el velar nos debe llevar a comportarnos honestamente, como en pleno día, o sea, como delante de la luz del Señor, delante de la luz del Señor. Nada de comilonas ni borracheras, lujurias ni desenfreno, pleitos y envidias, o sea, las tendencias instintivas del pecado, del egoísmo. Sobre eso es lo que hay que velar. Velad y orad, Pedro, porque el espíritu está pronto, pero la instintividad y la carne es débil. Los invito a que nos pongamos de pie. Comienza un nuevo año. Comienza y el Señor quiere derramar sobre nosotros bendiciones. Y quiere prepararnos, quiere que estemos preparados. Velad y estad preparados. Y este velar y estar preparados no es angustia. Y este velar y estar preparados no es como zozobra, como afán, como nerviosismo. No, este velar y estar preparados es teniendo los ojos fijos en Él, sabiendo muy bien en quién nos hemos confiado, en que el que vino y vendrá quiere cada vez más venir a mi corazón. Y que todas esas cosas que no me dan la vida, sino que por el contrario acaban conmigo, las obras de las tinieblas, la instintividad ciega que me lleva a comilonas y borracheras, a lujuria, a desenfrenos, a pleitos y envidias, sobre todas esas cosas es la que el Señor quiere llevarnos y capacitarnos para superarla por la acción de su presencia en nosotros. Padre Santo, en nombre de tu Hijo, queremos pedir que derrames tu Espíritu sobre nosotros, que venga en ayuda en nuestra debilidad. Danos la gracia, Señor, de vivir conforme a tu voluntad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su amor misericordioso. Queremos pedirte que efectivamente Él reine en nuestro corazón y que en lo cotidiano de la vida podamos vivir despiertos, conscientes, con los ojos fijos en Él y la lámpara encendida para salir al encuentro del amado. Quiero que vengas a mi corazón, Jesús, a cambiarlo por uno de carne hoy. El de piedra arráncalo ya, Jesús. Solo quiero hacer tu voluntad. Le temo a que pases y ya no vuelvas más.
Quiero aprovechar esta oportunidad de encontrarme cara a cara junto a ti, sin importar lo que piensen de mí, porque tenerte a ti, Jesús, es ganarlo todo. Jesús, Es saber que si te tengo, Jesús, yo puedo ser feliz. Jesús, Tenerte a ti es decirle al mundo que tu amor es más profundo que una manera de vivir. Es tenerte a ti. Espíritu de Dios, ven en ayuda de nuestra debilidad. Danos la gracia de velar y estar atentos, porque nuestro corazón, la lámpara está encendida del amor que espera al amado y que vive a su luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos de aquí a 8 días y este domingo en el desierto de Adviento. Mi lámpara está encendida, mi aceite no se agotará, mi corazón se ha revestido para celebrar, porque hay fiesta, hoy hay fiesta, siempre hay fiesta en tu casa y nunca se acaba.